aquí estoy, qué bendición poder compartir como cada tarde la habilitación, cada oportunidad que tenemos desde aquí, Tanti querido. Recién terminando nuestra habitual reunión con nuestros hermanos en Barrio Los Chañares. Barrio Los Chañares, Tanti es la localidad, la provincia de Córdoba, la bendita, claro, desde la bendita República Argentina. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe, Pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad para compartir, claro, lo más importante, hay cosas que el hombre dice, es importante el trabajo, sí, la familia, sí, muchas cosas. En el orden de prioridades, el Mesías Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, habló acerca del orden de prioridades. En Mateo capítulo 6, 33, dice, mas buscad primeramente, cuando habló acerca del afán, de la ansiedad, dijo, buscad primeramente el reino de Dios, de Elohim, y su justicia, y las demás cosas, claro, van a ser añadidas. Cuando te enfocás, cuando te direccionás, cuando pones la óptica, tus ojos en las cosas espirituales, en el autor y el consumador de la fe, Jesucristo, el Mesías Yeshua, en Hebreos capítulo 13 nos habla de esto. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de la fe. O el 12, Hebreos 12. Ahí está. Bueno, te saludo para compartir. En este día comenzamos el estudio semanal. Acá lo tengo. Mirá, te doy la bienvenida. En Números, hoy vamos a compartir el capítulo 5. Capítulo número 5 del libro de Números. Muchos conteos, muchos censos. Es más, el estudio semanal de estos próximos días que vamos a ir desarrollando, el nombre del estudio es justamente Levanta, haz un censo. Ya te voy a decir, en el capítulo 4 vimos una parte de las tribus que estaban, de las tribus de Leví. ¿Te acuerdas? Eran 12 tribus y una de esas tribus va a ser la tribu de Leví, la responsable del trabajo, el servicio. Te voy a mostrar una imagen. Acá tengo la imagen del servicio, de la administración en el Shalom, lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a mi querido Roe Osvaldo Jerez, desde San Miguel, dije, José Cepaz, Roe Osvaldo, te saludo, shalom, Roe, bendiciones, dice, un abrazo, y un abrazo gigante, un abrazo grande, querido Roe Osvaldo, para toda la familia, Ezequiel, Belén es la hija, bueno, para toda la familia un abrazo grande, muchísimas gracias, querido Roe, Pastor Osvaldo Jerez, desde José Cepaz, dije, San Miguel, José Cepaz por ahí. Te saludo y te bendigo. Bueno, a todos los hermanos quiero saludar también el departamento 25 de Mayo Morales, José Luisa, el Albertín Morales, para Marcela Castro, también ayer vi tarde los saludos y bueno, pero hoy, claro, no hay impedimento, te acerco, te hago llegar desde aquí nuestra bendición, nuestro saludo, un gran abrazo para toda la familia. Mi tía Rosa ahí en el departamento 25 de Mayo, familia Morales, familia Bustos, familia Cajas en la provincia, querida provincia de San Juan. Bueno, ahí está mi mamá, también se está conectando ahí, papel y lápiz, seguramente teléfono en mano, anteojos, y está diciendo, ya enseguida nomás va a saludar. Bueno, el Números, el capítulo 4, en el libro de Números, hablamos de un conteo de las tribus, y decía la tribu de Leví, es la tribu separada, es la tribu seleccionada para desarrollar un trabajo, una función específicamente ¿dónde? En el santuario, en el tabernáculo de reunión, en la tienda de las citas. Bueno, ahí están entonces ellos establecidos. Está Coat, la tribu de Leví, está formada por una parte Coat, los coatitas, Gersón, Merari, y al este, a la puerta de ingreso, estaba Moisés
y Aarón. Así estaban distribuidas las tribus, la tribu de Leví, que iban a desarrollar ese trabajo, ese ministerio sacerdotal. Eran, cuando leíamos, cuando escudriñamos, cuando estudiamos la Escritura acerca de las funciones sacerdotales, claro, ya te lo imaginás, el trabajo en el santuario, pero era una tienda móvil. Entonces tenía cortinas, tenía bases, las columnas tenían bases de plata, algunos el mobiliario, utensilios, herramientas, las vestiduras. Bueno, ahí estaban las tres tribus, Coat, Gersón y Merari, para desarrollar ese trabajo. Yo me reía el otro día cuando leía y escuchaba acerca de el comentario de este capítulo 4, y claro, muchas veces en las congregaciones no se tiene todo bien ordenado, y a veces o entra alguien nuevo para ayudar, para aportar mano de obra, y anda con las cosas de un lado para otro. ¿Dónde pongo esto? ¿Y esto otro dónde va? ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, no era así en el santuario. Había orden, un orden establecido. En cada movimiento nos damos cuenta claramente que nuestro Elohim, nuestro Dios, es un Dios de orden. Todo está en orden. Bueno, hay un censo y los sacerdotes, los levitas, este censo al cual se tenían que someter, tenían que tener de entre 30 y 50 años el conteo que iban a hacer. Entonces tenían que reunir requisitos, la tribu de Leví, Coat, Gersón, acá lo tengo, y Merari, y ahí están los números que se levantaron, el conteo que se hizo por cada una, en esta tribu de los levitas, por cada uno de los grupos, y cada función, cada trabajo que realizaban, claro, estaban supervisados por Itamar y Eleazar, que son los hijos de Aarón. Ellos tenían el sumo sacerdote, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, Eleazar e Itamar, quienes supervisaban, quienes controlaban todo el movimiento. Así que vamos a entrar ahora en el capítulo, en el capítulo 5. Capítulo 5, ya estoy, dame un poquito, unos segundos, y estamos, unos segunditos, la Biblia, voy a ir a la palabra, esa me faltó, la palabra, acá, ahí está. Bueno, voy a leer una versión, estirar hasta la pantalla, ahí está. Capítulo 5 del libro de Números. Ahí lo tengo en pantalla. Voy a leer la nueva versión internacional, 1999. Nueva versión internacional. Aquí vamos a hablar de personas inmundas, o sea, la pureza del campamento, dice este otro subtítulo. Es decir, está en el corazón. Recién terminamos están todavía nuestros hermanos tomando un café después de la enseñanza, después de la instrucción, aquí en el barrio de Los Chañares, y estábamos hablando de la importancia de la obediencia, de las fiestas anuales del Señor, y hoy específicamente en Levítico capítulo 11, de los animales puros y de los impuros, los que sí se pueden comer, que dice la Biblia, la Torá, y de los que no se pueden comer. Gran asombro, claro, en algunos de los hermanos, porque cosas que como yo en otro tiempo desconocíamos, y muchas veces por el desconocimiento se cae en un error, o podés caer en una situación difícil, en el pecado mismo, por desconocimiento. Por eso el Mesías, Yeshua, dijo: el conocimiento os hará verdaderamente libres. En Juan capítulo 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Ahora,
Qué bueno es saber cuando o ver que las personas escuchan y lo analizan un poco. Así es el hombre. Lo analiza un poco en la mente, lo pasa al corazón y después lo lleva a los hechos. Es bueno. Y es mucho más bueno ser obediente. Les decía, hay cosas, leyes, instrucciones que son lógicas. Cualquier persona, hasta el más pequeño, lo puede entender. Y hay cosas que no son tan lógicas, que no se pueden entender. Pero la idea está en la obediencia, en ser obedientes al Señor. Bueno, voy a la palabra. El Señor dijo a Moisés, ordénales a los israelitas que expulsen, que saquen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel. Preste atención, la pureza del campamento, es decir, que en el corazón del Abba, el corazón del Padre, está una comunidad, claro, santa, kadosh, apartada, sana, limpia, pura, purificada. Sed santos, dice la palabra, porque yo soy santo, dice el Señor. Ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel, infección, o padezca flujo venéreo, esto es enfermedades sexuales, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver, ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito, en medio de mi pueblo. Acuérdese, ahí vimos la imagen, el santuario en el medio, luego la tribu de Leví, Aarón, Moisés, por un lado, Gersón, Coat y Merari, circundando lo que es el santuario, y las 12 tribus dispersas a lo alrededor del Mizcán, del tabernáculo de reunión. Y los israelitas los expulsaron del campamento, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Bueno, ya tenemos algo. Tenía que salir, tenían que dejar el campamento. Claro, el Señor está cuidando la protección, el cuidado, la cobertura del Señor para que haya una generación sana. ¿Sabe que muchas veces, hoy lo hablábamos cuando compartíamos Levítico 11, acerca de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer? Esta mañana escuchaba una estadística acerca de los países con mayor problema de obesidad, con mayor problema de enfermedad. Y entre tantos países figura Argentina, claro, por el descontrol en la comida, en las dietas. Eso provoca, claro, que haya enfermedades coronarias relacionadas a las venas, a las arterias, el engrosamiento, la grasitud, la obesidad, problemas de diabetes, etcétera, etcétera. La voy a saludar a mi mamá, ya se conectó bien. Y Ana, desde Paso de los Libres, también nos está viendo. Abundantes bendiciones, queridos pastores, me dice mi mamá. Y desde Rivadavia, la provincia de San Juan, dice saludos, un abrazo grande para cada uno de mis hermanos. Marce Noé de Carlos Paz, para Eduardo también, mi saludo desde aquí, nuestro gran abrazo para ellos ahí establecidos en la Villa Carlos Paz. Ya sigo saludando. Ahí estás, Ana, saludándome desde Paso de los Libres, como siempre, asistencia perfecta. Bendiciones, amado pastor. Dios te colme de bendiciones. Un abrazo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por cada transmisión. Hago extensivo el saludo para Claudia Patricia, para César Nicolás, para el pequeño Simón, para Triana, para Gilena, para Fernanda, Gabriela Fernanda, para José Gómez también, Paso de los Libres, Mirta Palacio, Brian, Janina, José Ramón en el día de su natalicio. Un abrazo grande para José Ramón y toda la familia Gómez de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Amigos, muchos hermanos de distintas congregaciones y familia querida también en Paso de los Libres. Bueno, el Señor decía, nos quiere sanos. Claro, las enfermedades, muchas son
genética, ponele, pero influye mucho la alimentación. Por ahí hay un dicho que dice, dime qué comes y te diré quién eres. Bueno, no es bíblico, pero la alimentación, claro, influye mucho. Una persona que tenía una patología, una enfermedad en la piel, o que padezca flujo, tanto flujo venéreo, dice aquí lo que compartíamos, la nueva versión internacional, flujo sexual, está hablando, tanto hombre como mujer, bueno, y la persona que había tocado un cadáver quedaba inmundo, entonces tenía que someterse a un proceso de limpieza, un proceso de purificación. Las ropas tenían que ser lavadas, había, claro, algunos procesos que duraban hasta 7 días, otros eran más rápidos, pero esa persona, claro, tenía que estar fuera del campamento, tenía que estar, hemos visto en el caso de la lepra, Saraat, todo un capítulo, un estudio semanal dedicado a la lepra, y esa lepra, Sarab, claro, es una palabra que está relacionada, no es justamente lepra, sino es una enfermedad parecida, pero era consecuencia o a consecuencia del pecado. El pecado nos enferma, el pecado nos aparta, el pecado crea una separación. Por cuanto, dice Romano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de Elohim. Romano 3:23, el pecado nos separa, hay una separación, una división, dice Isaías en el capítulo 59, en el versículo 2, porque el pecado ha creado justamente esto, una separación. Y el Señor aparta, dice, sus ojos y sus oídos del pecador. Claro, porque el pecado provoca eso. Muchos dicen Dios es amor. Sí, es cierto, Elohim, Dios es amor, pero es fuego. También es fuego, fuego consumidor, y no tendrá por inocente al culpable. Estoy dándole la bienvenida a mi hermano Carlos Gorosito de Estancia Vieja. Buenas noches, pastores amados. Muy frío. Tengo 15 grados, me dice aquí la temperatura en esta parte del país, muy frío en la camita. Claro, me gusta, está bien que volvieron de Bariloche, pero mucha nieve, me comentaba, mucho frío, lluvia, frío. En la camita, con la estufita, pero escuchando la palabra de Dios. Saludo para todos mis hermanos, bendiciones. Un abrazo grande, mi querido hermano Carlos Gorosito, a quien saludo. También para Silvia, claro, hago extensivo el saludo para Silvia Salazar, para todos los hermanos establecidos ahí en Estancia Vieja. Vamos a guardar reposo, ya pronto pasa, Carlos Gorosito. Bueno, ordénale, sigue diciendo, sacar del campamento, esto ya lo leímos. En el 4 dice, y los israelitas los expulsaron del campamento tal como el Señor Adonai se lo había mandado a Moisés. Entonces, claro, el Señor nos quiere sano, el Señor nos anhela que estemos en comunidad y que podamos, claro, vivir, disfrutar de la vida, el día a día, las maravillas, los que el Señor nos da cada día, cada oportunidad que la vivimos y la aprovechamos al máximo. Voy a Paso de los Libres, ahí lo tengo. Boni, querido Boni, José Gómez, desde Paso de los Libres, me dice bendiciones, cajita. Un abrazo grande para mi querido hermano José Bonifacio Gómez. Saludo a Mirta, recién estaba saludando a Brian, a toda la familia, Yanina, José Ramón en el día de su natalicio. Sergio Cajas, mi hermano Carol Johnny, asistencia perfecta desde la provincia de San Juan. Me dice buenas tardes, mis pastores queridos. Johnny, atento a la palabra. Muy bien, él acumula preguntas y cosas por ahí que quedan así, media libradas en el aire, en la atmósfera, y después me pregunta, ¿por qué tal cosa, por qué tal otra? Bien, muy bien, un abrazo grande, mi hermano
Carlos Grosito me dice, estamos con Silvia por tomar algo calentito, calentito. Está agradable, especial para tomar algo calentito. Ahí estaban mis hermanos recién, cafecito, otros toman té. Bueno, no sé si estaban programando y proyectando los fritos, dicen acá, en Córdoba, los fritos, que serían, claro, las tortas fritas para el litoral, o gran parte de la República Argentina, y en Cuyo sería sopaipillas. Estaban programando, proyectando, algo escuché, no sé si salieron. Bueno, vamos a la palabra. El Señor Adonai le ordenó a Moisés, estoy en el libro de Números, haciendo un estudio sistemático, panorámico, el libro de Números, Bamidbar, que significa en el desierto, son instrucciones, son leyes que han sido dadas de parte del cielo, el Señor Adonai a Moisés. Le dijo que le dijera a los israelitas, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo, fíjese, esto es hace muchísimos años, miles y miles de años, se estableció porque ya estaba en el corazón del Abba, estaba en el corazón del Padre, el bienestar, decía recién, gente sana, gente consciente, gente que se cuida, gente que abre su corazón para la instrucción, que recibe los mandamientos y que no solamente es un oidor, sino que es hacedor de la palabra. Eso provoca la bendición, Dice que les dijera a los israelitas, el hombre o la mujer, que peque contra su prójimo, traiciona al Señor. Mire, uno dice, no pasa nada, se lo hice a esa persona que no merece el perdón, esa persona que no merece estar en la congregación. Claro, pero no solo se lo estás haciendo a tu prójimo, sino se lo estás haciendo también, dice el que lo hace contra su prójimo, traiciona al Señor, Adonai, y tendrá que responder, y eso por ahí es como que no le gusta a las personas. Traicionás, le haces el mal a tu prójimo, estás haciéndole el mal al Señor, estás traicionando al Señor y tendrás, dice, que responder por ello, por esa situación. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, hay un texto que lo repito constantemente. Dice que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y que vamos a rendir cuentas según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Vamos a rendir cuentas, vamos a comparecer ante un tribunal, claro, sí, eso dice la Biblia. El tribunal era una plataforma, al que hace referencia 2 de Corintios capítulo 5, era un tribunal, una plataforma, y el rey iba a las ciudades, a los pueblos, a las aldeas, y se establecía esa plataforma, y el rey se sentaba en el trono, y ahí comenzaba a juzgar. Tenía que comparecer todos los habitantes, todos comparecer, y tenían que ponerse al día con los tributos, con los impuestos, y los litigios, problemas que hubiere, o que existieran entre ciudadanos con ciudadanos. Lo mismo es aplicable, claro, para nuestras vidas. La Biblia dice que vamos a comparecer. Va a llegar el momento en que vamos a tener que comparecer ante ese tribunal y vamos a rendir cuentas según nuestras obras. Si sean buenas o sean malas, vamos a rendir cuentas. A mí siempre me resuena en el oído, y cómo me gustaría escucharlo al Señor, porque la Biblia lo dice, que cuando algunos le va a decir, bien, en el día del juicio, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo que que el Padre ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero qué feo, qué triste si comparecer y oír de parte del Señor que te digan, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Esa palabra hacedores de maldad en los originales sería transgresores de la ley, de la Torá. Anomia es la palabra por maldad, es la palabra griega anomia,
que significa, o anomía, no ley, no instrucción, no enseñanza. La persona, escuche bien, la persona que rechaza la enseñanza, que rechaza la instrucción, que rechaza la Torá, que rechaza la palabra del Señor, claro, el Señor mismo le va a decir, no te conozco, hacedores de maldad, desconocedores de la Torá. Por eso hay una gran diferencia entre ser un oidor y hacedor, que solamente ser un oidor de la palabra. Entonces, vamos, seguimos, nos conviene ser oidores y hacedores. ¿Qué tiene que hacer esa persona que hirió, que dañó a otro prójimo, a su hermano? Deberá confesar su pecado y pagarle. Esto es restitución. Dos cosas acá: confesión de su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación. Dije restitución. A esto se le llama restitución. Restituir por el daño causado con un recargo del 20%. Un recargo del 20%. Entonces, dos cosas que aparecen: confesar el pecado cuando dañó al prójimo, al hermano, le faltó el respeto, se quedó con algo del hermano, no sé, una falta que cometió contra el prójimo, dice confesar el pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, escuche, dice que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está, entre algunas cosas que al hombre le cuesta, como decir te amo, como decir te perdono, como decir necesito, como confesarse, claro, es difícil, es muy difícil, pero la Biblia nos da ese aliento, la Biblia nos da la oportunidad, la Biblia dice que si lo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe que en las congregaciones, en las reuniones congregacionales que se realizaban en los tiempos bíblicos, que nosotros podemos ver en las escrituras, en las sinagogas, había un momento en que Pablo lo enseña esto y dice que debía confesarse los pecados? Acá, 1 Juan dice a él, se le confiesan al Señor, porque tal vez esa persona ya no está, tal vez la persona murió, se fue a la tumba, está en la tumba y no tuviste la oportunidad de pedir perdón, de soltar el perdón o de arreglar cuentas. Bueno, la Biblia dice que tenés la oportunidad, que si confesás, experimentás teshuvá, arrepentimiento genuino en el corazón y lo confesás, listo, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. Pero cuando estaban en la congregación, decía, en los tiempos que vemos ahí en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento, como se lo conoce, dice que había un momento en la reunión que comenzaban a mirarse, a ver, yo he ofendido a alguien, tal vez herí con lo que dije a aquella persona, o me quedé con el ganado, o qué sé yo, en la agricultura no ayudé, no colaboré, o no sé, tenía que confesarse públicamente. Entonces, escuche, este proceso de confesarse los pecados públicamente era vergonzoso a veces, en algunos casos. ¿Por qué? Porque estaba toda la congregación, toda la quejilá, toda la iglesia, estaba presente y estaban atentos, todos mirando, expectantes, escuchando, a ver, ¿qué hizo Pedrito a Juancito? ¿Qué es lo que le hizo? Bueno, pero se confesaba la falta, el pecado públicamente, se perdonaban, se abrazaban y listo. No, listo no, quedaba una parte, dije la confesión, y la otra dice, una compensación. Restitución es una ley, la ley de la restitución, que se paga. ¿Se acuerda cuando hablamos de la ley del talión? La ley del talión que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, eso habla de restitución, no es literal
que si te hirieron en un ojo tenés que ir y sacarle el ojo al otro. No, no, no. Habla de una restitución, de una compensación financiera por los daños o el daño que pudieres haber ocasionado. La saludo a María, le doy la bienvenida. También asistencia perfecta. Buenas noches, pastores, me dice atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Bendiciones desde la provincia. Querida provincia de San Juan, voy a aprovechar este momento ahí para solicitarte que te suscribas. Si no te has suscrito todavía a nuestra página de YouTube, hacelo, nos vas a ayudar, vas a provocar que más personas puedan también oír, escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Bueno, muchas gracias por todos los hermanos y amigos que se han suscrito a nuestra plataforma, la plataforma de YouTube, nuestra página. Deberá confesar su pecado, la persona que hiere, engaña, daña a otro, confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20% del daño de lo que se ha perjudicado a otra persona. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación, escuche, será para el Señor y se la entregará al sacerdote junto con el carnero para expiación del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote, olvídate, es del sacerdote. Ahora, acá hay un paréntesis para abrir, porque dice si la persona perjudicada no tiene ningún pariente. ¿Cómo es eso? Claro, sucede que alguien se da cuenta que ha herido a una persona, que la ha dañado, que la ha perjudicado económica, financieramente, entonces se arrepiente, hace confesión y, claro, se presenta en el santuario ante los sacerdotes. Pero ¿qué pasa? No hay ninguna persona, ningún familiar directo, ningún familiar de la persona perjudicada, dice, claro, no tiene ningún pariente. Entonces, la compensación, ese dinero más el 20%, será para Adonai, para el Señor, quedará en el templo, se le entregará al sacerdote junto con el carnero, como el ritual, como el protocolo lo ordena. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da para el sacerdote es del sacerdote. Muy bien, vamos a ver acá ahora Números capítulo 5. La ley de los celos es conocido en la Torá, ley sobre los celos. Una prueba, dice, de adulterio. Número 5, versículo 11. Ahora, este es un caso muy especial. En un matrimonio, el hombre está sospechando, celos, dice, la ley de sobre los celos, que podría ser o no. Vamos a ver qué dice la Torá. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto. No había testigo, nadie sabía nada. Y no hubo testigo, acá está claro, ni fue sorprendida en el acto, porque había un caso, ¿se acuerda?, que trajeron al Mesías, Yeshua, cuando la mujer había sido sorprendida en el mismo acto. Claro, los trajeron, ¿se acuerda la escena tan relatada, tan muchas veces contada? Esa mujer adúltera había sido encontrada, dice, la llevan ante el Mesías y le dicen: Rabí, maestro, esta mujer fue hallada en el pleno acto de adulterio. Está prohibido por la ley. La ley de Moisés
el Pentateuco, dice que a esta mujer hay que matarla, hay que apedrearla hasta que muera. ¿Qué dices tú, maestro? Entonces dice que el Mesías estaba agachado, escribiendo con el dedo en el suelo. Ni siquiera había alzado la cabeza. Y como que hubo un silencio profundo. Y dice que, claro, después de ese silencio, él dijo, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces la Biblia relata que dejando caer las piedras, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, salieron del escenario, de la escena. Y el Mesías le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? No, dijo la mujer, ninguno. Entonces, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Claro, les perdonaba el pecado, pero no le decía, vaya y siga pecando de vuelta. No, vete y no peques más. Sabe que algo estaba mal en ese acontecimiento, porque no solamente la Torá dice el mandamiento, que no solamente la mujer tenía que comparecer y que no solamente la mujer tenía que morir apedreada, lapidada, sino que el hombre, porque fueron descubiertos juntos en el pleno acto, entonces los dos tenían que ser muertos. Pero, ¿qué dice este relato que estamos compartiendo? Si el esposo le da, dice, un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le ha dado un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella 2 kilos de harina de cebada. Esta era ofrenda para los pobres, los que no tenían muchos recursos, la harina de cebada, porque la principal era la harina de trigo. Bueno, 2 kilos de harina de cebada. No derramará aceite, no hará libación de aceite sobre la ofrenda, ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. Claro, no es de las características de las ofrendas más graves. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor en el santuario, al tabernáculo de reunión en el santuario, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo, un poco de tierra del polvo de ahí del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará, dice, el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Mucha gente, claro, por ahí entiende o malentiende que cómo se la juzgaba a la mujer y todo eso, pero al contrario, la Torá nos enseña el cuidado, la protección del Señor. Claro, no tiene por inocente al culpable, pero vamos a ver que, claro, cuando la mujer es inocente, la mujer va a ser reconocida y va a ser exaltada, sería la palabra, no sé, pero después de este protocolo hay un cuidado especial, y esto demostraba y enseñaba esta ley, que era justamente por celos y que todos se tenían que someter y ajustar a lo que el Eterno establecía. Vasijas con las aguas amargas de la maldición. Esto iba a aclarar que el agua amarga, como Mara en ese estado cuando el pueblo sale de Egipto, bueno, el peregrinaje durante el desierto, las aguas amargas de Mara que se vuelven dulces. Bueno, acá es más o menos parecido la historia, porque las aguas, claro, cuando la mujer es inocente se vuelven dulces, y es el Señor el que puede cambiar. Claro, Él cambia las trayectorias de la vida, Él cambia
Ay, de los sinsabores pasamos a experimentar las cosas buenas, agradables que el Señor ha preparado. Aguas amargas de las salvas de la maldición. Entonces, el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad, la autoridad de tu esposo, no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo el poder, la autoridad de tu esposo, te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá, dice, a la mujer bajo el juramento, del voto, del juramento, del compromiso de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Ese era el castigo si esta mujer estaba realmente en la condición de culpable. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén, que así sea. El escenario, acuérdese, es el santuario, el tabernáculo. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento que lavará con las aguas amargas. Después, mire el protocolo, después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición, que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos, procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, tal cual era la costumbre, la cual presentará sobre el altar. Tomará, dice, de la ofrenda un puñado de cereal como memorial y lo quemará en el altar. Recordemos que el altar es el altar del holocausto, el altar de bronce que estaba ardiendo constantemente. Después hará que la mujer se beba las aguas, cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición, y éstas entren en ella para causarle amargura. Si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición de en medio de su pueblo. Esa era la ley, esa era lo que había establecido el Señor. Se cambió. Es que por ahí el cursor números 5, ahí estoy. Por acá. Caerá bajo maldición en medio de su pueblo. 5:28, números. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos, cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la autoridad, en la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma, se haga vil. O cuando al esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa, el sacerdote llevará a la mujer a la presencia, ya se estableció, del Señor Adonai, y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de la culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. Vio que en todo tiene consecuencias. Lo bueno, claro, premios. Lo malo tiene castigos. En eso consiste también, claro, la palabra del Señor. La Biblia nos habla de la obediencia cuando cumplimos, cuando nos esforzamos, cuando, aunque no entendamos todo, pero nos disponemos a cumplir la palabra, a ser obedientes, a ser santos. Kadoshim es santos. Las cosas son diferentes, la vida es diferente. Bueno, hasta aquí nomás. Hemos compartido el capítulo de Números 5, y mañana, si el Eterno así lo permite y nos da fuerzas,
Seguimos con más y más palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Muchas gracias por compartir, por estar, por cada mensaje, por cada saludo. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Mañana vamos a compartir justamente esto, si el Señor lo permite. Se llama la bendición sacerdotal o la bendición arónica. Así que no me dejes solo mañana. Dale, prendete a nuestra transmisión. Shalom Alejem.